Mi nombre es Andrés Vega y durante los últimos 8 años he sido investigador especializado en fraude corporativo para la Procuraduría General de la República. Mi trabajo consiste en infiltrarme en empresas sospechosas de corrupción, documentar evidencia y construir casos que puedan resistir el escrutinio judicial más riguroso. He ayudado a desmantelar redes de lavado de dinero por billones de pesos y enviado a docenas de ejecutivos corruptos a prisión. Sin embargo, nadie en Torrealba y Asociados sabía esto cuando comencé a trabajar allí hace 3 meses. Para ellos, yo era simplemente Andrés Vega, un abogado recién graduado de una universidad de provincia que había tenido la suerte de conseguir un puesto junior en uno de los bufetes más prestigiosos de la Ciudad de México. Mi expediente académico era impresionante pero no excepcional. Mis cartas de recomendación eran buenas pero no extraordinarias. Era exactamente el tipo de candidato que un bufete de élite contrataría para trabajos de nivel básico. La verdad era mucho más compleja. Llevaba 2 años investigando a Torrealba y Asociados por su presunta participación en un esquema masivo de sobornos que involucraba contratos gubernamentales por más de 5.000 millones de pesos. El bufete había representado a empresas constructoras que habían ganado licitaciones utilizando información privilegiada obtenida a través de funcionarios corruptos. Mi trabajo era infiltrarme y obtener evidencia directa que pudiera sostener cargos criminales. El primer día llegué temprano a las oficinas en Santa Fe, vestido con un traje modesto pero bien ajustado y cargando un maletín que contenía documentos falsos pero convincentes sobre mi historia académica. La recepción era impresionante: mármol italiano, obras de arte contemporáneo y una vista panorámica de la ciudad que comunicaba poder y éxito. Andrés Vega. Una mujer elegante de mediana edad se acercó. Soy Patricia Herrera, directora de Recursos Humanos. Te estábamos esperando. Me condujo a través de pasillos llenos de abogados y asistentes que se movían con la urgencia característica de un bufete de alto nivel. Las oficinas privadas tenían ventanales del piso al techo y estaban llenas de libros de derecho encuadernados en cuero. Tu supervisor será Ricardo Torrealba Jr., explicó Patricia mientras caminábamos. Es socio senior y hijo del fundador. Espera excelencia y atención al detalle. Mi investigación previa me había preparado para este momento. Ricardo Torrealba Jr., de 42 años, graduado de Harvard, había heredado no solo el apellido sino también la arrogancia y los métodos cuestionables de su padre. Era exactamente la persona que necesitaba como supervisor para acceder a los casos más sensibles del bufete. La oficina de Ricardo ocupaba una esquina completa del piso 35. Cuando entré, él estaba al teléfono hablando en inglés con lo que parecía ser un cliente internacional. Me hizo señas de que me sentara mientras terminaba su llamada. Sí, entiendo las preocupaciones sobre el contrato de Pemex, decía. No habrá problemas con la documentación. Tenemos todo bajo control. Cuando colgó, me estudió con la misma intensidad que usaría para examinar un contrato defectuoso. Así que tú eres el nuevo, dijo finalmente. Su voz tenía el tono condescendiente que había perfeccionado durante años de tratar con subordinados. Patricia dice que vienes de la Universidad de Guadalajara. Interesante elección. Fue una excelente educación, respondí manteniendo mi voz respetuosa pero firme. Estoy seguro de que lo fue. Para los estándares de provincia. Se recostó en su silla de cuero ejecutiva. Pero aquí las cosas funcionan diferente. Este no es lugar para experimentos o idealismo juvenil. Aquí manejamos casos reales con consecuencias reales. Asentí mientras mentalmente catalogaba cada palabra. La grabadora digital oculta en mi maletín ya estaba funcionando. Tu trabajo será básicamente de apoyo, continuó Ricardo. Organizar documentos, investigar precedentes legales, asegurar que el café esté siempre fresco. Las cosas importantes las manejamos los socios. Durante las siguientes semanas, establecí mi rutina. Llegaba temprano, me quedaba tarde, y ejecutaba cada tarea que Ricardo me asignaba con precisión meticulosa. Organizaba sus archivos de casos, investigaba precedentes legales que él citaba en sus argumentos, y sí, ocasionalmente le traía café del Starbucks de la planta baja. Lo que Ricardo no sabía era que mientras organizaba sus archivos, fotografiaba documentos comprometedores. Mientras investigaba precedentes legales, identificaba patrones de comportamiento sospechoso. Y mientras le traía café,
Escuchaba conversaciones telefónicas que confirmaban mis sospechas sobre la corrupción sistemática del bufete. Mi primera gran oportunidad llegó durante la segunda semana. Ricardo me pidió que organizara el archivo del Proyecto Águila, uno de los casos más grandes del bufete que involucraba una licitación gubernamental para construir un nuevo aeropuerto. Estos documentos son estrictamente confidenciales, me advirtió mientras me entregaba cajas llenas de contratos y correspondencia. Ni una palabra de esto sale de la oficina. ¿Entiendes? Perfectamente, señor Torrealba. Y Andrés, añadió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, espero que no tengas la costumbre universitaria de hacer copias de todo. Aquí la discreción es fundamental. Pasé 3 días revisando meticulosamente cada documento del Proyecto Águila. Lo que encontré superó mis expectativas más pesimistas. No solo había evidencia de sobornos directos a funcionarios gubernamentales, sino también un sistema elaborado de empresas fantasma diseñado para lavar los pagos ilícitos. Había contratos que mostraban pagos de consultoría por millones de pesos a empresas que no tenían empleados ni oficinas físicas. Había correspondencia entre Ricardo y ejecutivos de empresas constructoras donde discutían abiertamente el precio de la información privilegiada sobre las propuestas de otros competidores. La pieza más incriminatoria era un memorando interno escrito por el propio Ricardo que detallaba cómo dividir los sobornos entre diferentes funcionarios para maximizar su influencia en el proceso de licitación. Fotografié cada documento usando una cámara especializada oculta en mi bolígrafo, una herramienta estándar en mi verdadero trabajo. La calidad de las imágenes era lo suficientemente alta para ser admitida como evidencia en cualquier tribunal. ¿Cómo va el proyecto de organización?, me preguntó Ricardo el viernes por la tarde. Muy bien, señor. Los documentos están ahora organizados cronológicamente y por tipo de transacción. Excelente. ¿Encontraste algo confuso en los archivos? Era una pregunta cargada. Ricardo estaba evaluando si yo había entendido las implicaciones de lo que había visto y si representaba una amenaza para él. Los documentos son muy complejos, respondí cuidadosamente. Pero creo que entiendo la estructura básica del proyecto. Bien. La complejidad es necesaria en casos de esta magnitud. Los clientes pagan por nuestra expertise en navegar regulaciones complicadas. Regulaciones complicadas. Qué manera elegante de describir la corrupción sistemática. El lunes de mi tercera semana, Ricardo me asignó a trabajar en otro caso sensible, una investigación interna para una empresa petrolera acusada de evasión fiscal. Mi trabajo oficial era revisar documentos contables para identificar posibles defensas legales. Mi trabajo real era documentar cómo Torrealba y Asociados ayudaba a sus clientes a ocultar ingresos y manipular auditorías gubernamentales. Andrés, me llamó Ricardo desde su oficina. Ven acá. Hay algo que quiero que entiendas. Cuando entré, encontré a Ricardo con otros 2 socios seniors, Fernando Castillo y Miguel Herrera. Los 3 me miraban con expresiones serias. Siéntate, ordenó Ricardo. La atmósfera en la habitación era tensa. Me pregunté si de alguna manera habían descubierto mi verdadera identidad. Hemos estado observando tu trabajo, comenzó Fernando. Y queremos asegurarnos de que entiendes ciertas realidades sobre la práctica legal de alto nivel. No estoy seguro de entender, respondí, aunque sabía exactamente hacia dónde se dirigía la conversación. Los medios y los políticos populistas, continuó Miguel, siempre están buscando convertir las prácticas legales legítimas en escándalos. A veces pintan la defensa agresiva de nuestros clientes como algo impropio. Lo que mis colegas están tratando de explicar, intervino Ricardo, es que la confidencialidad abogado-cliente es absoluta. Lo que veas aquí, lo que escuches aquí, se queda aquí. Para siempre. Por supuesto, asentí. Entiendo completamente el concepto de privilegio abogado-cliente. Bien. Porque traicionar esa confianza no solo sería una violación ética, la voz de Ricardo se volvió más fría, sino que también sería muy perjudicial para tu carrera legal futura. Era una amenaza apenas velada. Ricardo me estaba advirtiendo que mantuviera la boca cerrada sobre todo lo que había visto, usando palabras que técnicamente no constituían intimidación de testigos pero que comunicaban el mensaje claramente. Lo entiendo perfectamente, respondí. La discreción es fundamental en esta profesión. Después de que me despidieron, regresé a mi cubículo y continué con mis tareas asignadas.
Pero esa conversación había sido el punto de inflexión que estaba esperando. No solo había documentado los crímenes, ahora tenía evidencia de que los socios estaban conscientes de la naturaleza ilegal de sus actividades y estaban activamente tratando de silenciar testigos potenciales. Esa noche, desde mi apartamento seguro, transmití toda la evidencia que había recopilado a mi supervisor real en la Procuraduría. Las fotografías, grabaciones de audio y mi informe detallado formaron un expediente de más de 300 páginas que documentaba sistemáticamente el esquema de corrupción. Esto es extraordinario trabajo, Andrés, me dijo el procurador adjunto durante nuestra llamada encriptada. Tenemos suficiente evidencia para órdenes de cateo y arrestos. ¿Cuánto tiempo más necesitas para completar la investigación? Dame 2 semanas más, respondí. Quiero documentar el caso del aeropuerto completamente. Es la pieza más grande del rompecabezas. Las siguientes 2 semanas fueron las más tensas de mi carrera. Sabía que la investigación federal se estaba moviendo en paralelo a mi trabajo encubierto, y existía siempre el riesgo de que alguien en el bufete descubriera la filtración de información. Ricardo se volvió aún más condescendiente y abusivo durante este periodo. Era como si pudiera sentir que algo estaba mal, pero no pudiera identificar exactamente qué. Listen, Keith, this is a real lab firm, not some college project, as needed during my first week. Escucha, chamaco, este es un bufete real, no algún proyecto universitario, se burló una mañana cuando llegué con 5 minutos de retraso debido al tráfico. Asentí educadamente y continué organizando sus casos. Él no tenía idea de que yo era el denunciante anónimo cuya evidencia acababa de desencadenar la investigación federal que destruiría su carrera. Tu trabajo aquí depende de seguir instrucciones sin hacer preguntas, continuó. ¿Crees que puedes manejar eso, o necesitas regresar a tu universidad de provincia? Puedo manejarlo, señor Torrealba. Bien. Porque estoy considerando recomendarte para tareas más importantes. Pero primero necesito saber que eres confiable. La ironía era deliciosa. Ricardo estaba considerando darme acceso a información aún más incriminatoria, sin saber que yo ya había recopilado suficiente evidencia para hundirlo. El miércoles de mi 5ª semana, recibí un mensaje de texto codificado de mi supervisor. La operación comienza mañana a las 6 de la mañana. Mantén tu rutina normal. Esa noche apenas pude dormir. Después de meses de planificación y semanas de ejecución meticulosa, finalmente vería los resultados de mi trabajo. Llegué a la oficina a las 7:30 de la mañana como siempre. La recepción estaba tranquila, solo unos pocos abogados madrugadores y el personal de limpieza terminando su turno nocturno. A las 8:15 de la mañana, mientras organizaba archivos en mi cubículo, escuché voces fuertes provenientes del área de recepción. Reconocí inmediatamente el tono autoritario de los agentes federales. Tenemos órdenes de cateo para estas instalaciones, anunció una voz. Necesitamos que todos permanezcan en sus ubicaciones actuales mientras ejecutamos estas órdenes. El caos se extendió rápidamente por la oficina. Abogados y asistentes salían de sus oficinas privadas para ver qué estaba pasando. Los agentes federales, identificables por sus chalecos antibalas con las siglas PGR, se dispersaron por todo el edificio con eficiencia militar. Ricardo salió de su oficina con el rostro rojo de indignación. ¿Qué es el significado de esto?, gritó a la gente que parecía estar a cargo. Agente especial Ramírez, PGR, respondió el hombre mostrando su placa. Tenemos órdenes de cateo para esta oficina en conexión con una investigación sobre soborno y corrupción. Esto es un ultraje, protestó Ricardo. Somos un bufete de abogados respetable. Exijo hablar con sus superiores. Señor, va a tener muchas oportunidades de hablar con nuestros superiores, replicó el agente Ramírez. Comenzando ahora. Ricardo Torrealba Jr., está usted arrestado por soborno, lavado de dinero y conspiración para defraudar al gobierno federal. 2 agentes se acercaron a Ricardo con esposas. Su expresión cambió de indignación a shock cuando se dio cuenta de que esto no era una investigación de rutina. Esto es ridículo, farfulló. No tienen evidencia de nada. En realidad, tenemos evidencia extensa, respondió el agente Ramírez. Incluyendo documentos fotografiados, grabaciones de audio y testimonio de un testigo infiltrado. Ricardo miró a su alrededor desesperadamente, sus ojos escaneando las caras de sus empleados como si tratara de identificar al traidor entre ellos.
Su mirada se detuvo en mí por un momento, pero rápidamente pasó a otros. Después de todo, yo era solo el interno incompetente de la Universidad de Provincia. Mientras esposaban a Ricardo, continué organizando archivos en mi escritorio como si fuera un día normal. Era importante mantener mi tapadera hasta que la operación estuviera completamente terminada. Fernando Castillo y Miguel Herrera también fueron arrestados en los siguientes minutos. El bufete más prestigioso de la ciudad se había convertido en una escena del crimen en menos de una hora. Todos los empleados deben permanecer en sus ubicaciones para ser entrevistados, anunció otro agente. Durante las siguientes 4 horas, agentes federales confiscaron computadoras, archivos y documentos. Entrevistaron a cada empleado del bufete, desde los socios hasta los conserjes. Cuando llegó mi turno, fui escoltado a una sala de conferencias donde me esperaba el agente Ramírez. Andrés Vega dijo consultando sus notas. Empleado desde hace 5 semanas. Trabajo principalmente con Ricardo Torrealba Jr. Sí, señor. ¿Has observado alguna actividad irregular durante tu tiempo aquí? Era una pregunta de rutina diseñada para mantener mi tapadera intacta. Honestamente, señor, soy muy nuevo aquí. Principalmente me asignan tareas básicas como organizar archivos y investigar precedentes legales. ¿Alguna vez viste documentos que te parecieran sospechosos? Los documentos legales son muy complejos para alguien de mi nivel, respondí. No me corresponde a mí cuestionar las estrategias de los socios seniors. El agente Ramírez asintió y tomó notas. Después de 20 minutos más de preguntas de rutina, me permitió regresar a mi cubículo. A las 3 de la tarde, liberaron a todos los empleados excepto a los socios arrestados. Cuando salí del edificio, vi a Ricardo siendo escoltado a un vehículo federal. Nuestros ojos se cruzaron por un momento. Él parecía confundido y derrotado, una sombra del hombre arrogante que había sido esa mañana. Esa noche, después de confirmar que mi apartamento no estaba siendo vigilado, llamé a mi supervisor real. Operación exitosa, reporté. Los 3 socios principales están en custodia y hemos confiscado toda la evidencia documental. Excelente trabajo, Andrés. Tu infiltración fue perfecta. ¿Algún problema? Ninguno. Mi tapadera se mantiene intacta. Bien. Vas a necesitar mantener tu posición por unas semanas más mientras procesamos toda la evidencia confiscada. Los días siguientes fueron seriales. Torrealba y Asociados continuó operando bajo supervisión federal mientras los abogados restantes trataban de manejar los casos existentes y las consultas de medios de comunicación. Sin Ricardo, me asignaron temporalmente a Patricia Herrera, quien ahora servía como directora interina del bufete. No puedo creer que esto esté pasando, me dijo durante nuestra primera reunión. Conocía a Ricardo desde que era niño. Su padre construyó este bufete con integridad y trabajo duro. Debe ser muy difícil para usted, respondí con simpatía genuina. Patricia claramente no había estado involucrada en las actividades criminales. La PGR dice que tienen un testigo infiltrado, continuó. Alguien que ha estado trabajando aquí y documentando todo. ¿Puedes creer que alguien hiciera eso? Es difícil de imaginar, mentí. Los medios de comunicación cubrieron extensivamente el escándalo. Los periódicos llamaron a la investigación Operación Justicia, y destacaron cómo años de investigación encubierta habían expuesto la corrupción sistemática en uno de los bufetes más prestigiosos del país. Una semana después de los arrestos, Patricia me llamó a su oficina. Andrés, tengo noticias importantes. Dadas las circunstancias extraordinarias, el Consejo de Administración ha decidido acelerar el proceso de promociones para empleados prometedores. Sí, señora. Te estamos ofreciendo una posición como abogado asociado, con un aumento significativo de salario y responsabilidades expandidas. Era una oferta tentadora, pero mi verdadero trabajo me esperaba en otro lugar. Señora Herrera, estoy tremendamente honrado por la oferta, respondí cuidadosamente. ¿Puedo tomarme unos días para considerarla? Por supuesto. Entiendo que es una decisión importante. 3 días después, presenté mi renuncia. Expliqué que había decidido continuar mis estudios con una maestría en Derecho Corporativo en el extranjero. Patricia parecía decepcionada pero comprensiva. Eres exactamente el tipo de abogado joven que necesitamos para reconstruir la reputación de este bufete, me dijo.
Pero entiendo que tienes que seguir tus propios objetivos profesionales. El juicio de Ricardo Torrealba Jr. comenzó 6 meses después. La evidencia que había recopilado durante mi infiltración fue fundamental para la acusación. Fotografías de documentos, grabaciones de conversaciones y mi testimonio experto como agente encubierto construyeron un caso abrumador. Ricardo fue condenado a 15 años de prisión federal y se le ordenó pagar 200 millones de pesos en restitución. Fernando Castillo recibió 12 años, y Miguel Herrera fue sentenciado a 10 años. Durante el juicio, cuando finalmente revelé mi verdadera identidad como agente federal, Ricardo me miró desde la mesa de la defensa con una expresión de shock total. El interno incompetente había resultado ser la persona que había orquestado su caída. Después del juicio, recibí la medalla al mérito investigativo de la Procuraduría General de la República. Mi supervisor me dijo que la Operación Justicia había sido una de las investigaciones encubiertas más exitosas en la historia de la institución. Torrealba y Asociados cerró permanentemente 6 meses después del juicio. Patricia Herrera encontró trabajo en un bufete más pequeño pero respetable. Muchos de los empleados inocentes también encontraron nuevas posiciones, sus carreras manchadas por asociación pero no destruidas. En cuanto a mí, continué mi trabajo como investigador encubierto. Cada nueva asignación presentaba desafíos únicos, pero ninguna fue tan satisfactoria como ver la expresión en el rostro de Ricardo cuando finalmente se dio cuenta de que el chamaco de provincia había sido su perdición. Un año después del juicio, me crucé casualmente con Patricia en un café de la Zona Rosa. Ella se acercó a saludarme. Andrés, qué sorpresa verte. ¿Cómo van tus estudios de maestría? Muy bien, gracias. ¿Cómo está en su nuevo bufete? Es diferente, más pequeño, pero estamos haciendo un trabajo honesto. Hizo una pausa. ¿Sabes? Nunca descubrieron quién fue el agente encubierto en nuestro bufete. Siempre me he preguntado si era alguien que conocíamos bien. Sonreí. Estoy seguro de que era alguien muy dedicado a la justicia. Sí, asintió. Supongo que lo era. Mientras me alejaba, reflexioné sobre las lecciones de esa investigación. La arrogancia puede cegar a las personas a las amenazas más obvias. Ricardo había estado tan convencido de su propia superioridad que nunca consideró que el interno incompetente pudiera ser cualquier cosa más que lo que aparentaba ser. En mi trabajo actual, entreno a nuevos agentes encubiertas en técnicas de infiltración. Siempre les digo, el mejor disfraz no es una identidad falsa elaborada. Es ser subestimado. Y cada vez que un nuevo agente me pregunta cómo mantener la calma bajo presión extrema, les cuento sobre Ricardo Torrealba Jr. y cómo su desprecio por un chamaco de provincia se convirtió en el instrumento de su propia destrucción. Porque al final, la verdadera justicia no viene de la venganza personal. Viene de asegurar que aquellos que abusan de su poder enfrenten las consecuencias completas de sus acciones bajo el peso completo de la ley. Y esa es una lección que Ricardo aprendió demasiado tarde, en una celda federal donde tuvo 15 años para reflexionar sobre el precio de subestimar a la gente equivocada.